Bien. Ahora sí. Lo que vamos a ver entonces ahora es justamente cómo vamos a trabajar el marco conceptual y aspectos formales de cómo trabajar los párrafos, las citas, ¿no? Qué estilo de referencia de citas vamos a usar para este trabajo. Entonces vamos a entrar en detalle, ¿no? Punto por punto. Lo primero que vamos a ver es qué hemos estado haciendo hasta el momento. Hemos trabajado el tema, ¿ya? Hemos definido cuál es el tema que nosotros vamos a investigar. Estamos argumentando los antecedentes del problema. Seguramente estos días, con las lecturas, con las revisiones, nos hemos dado cuenta cuáles son, ¿no?, las necesidades de trabajar el tema. Y con eso estamos trabajando la delimitación del objeto de estudio. Ahí estamos delimitando desde el temático, el temporal, el espacial y el poblacional. Acá lo que estamos haciendo prácticamente es definir, ¿no?, cuáles son los límites, los alcances de nuestra investigación. Una vez que hemos hecho eso, ya hemos formalizado el planteamiento del problema. Este problema estamos trabajando en forma de pregunta para distinguirnos, ¿no?, cuál es la pregunta que vamos a resolver. Planteamos el problema y luego vienen los objetivos específicos. El objetivo general y los específicos, ¿no? Hasta aquí hemos hecho una revisión en la primera parte, donde hemos establecido esta relación justamente que debe existir entre el planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos específicos. Una vez que hemos establecido esa relación, pasamos a la segunda parte. Y en la segunda parte, que es la parte más operativa, donde nosotros especificamos cómo se va a realizar la recolección de información, esta parte lo hemos denominado el diseño metodológico. En el diseño metodológico hemos revisado en esta semana las tablas, ¿no?, donde nosotros prácticamente planificamos cómo se va a trabajar con cada objetivo, qué técnicas se va a trabajar, qué herramientas, qué variables, qué indicadores, con cuánta de población vamos a trabajar, si vamos a usar muestra o no. Entonces, todo eso nosotros hemos trabajado acá en el diseño metodológico. Hemos ido paso a paso, hemos visto el tipo de investigación que ahora vamos a argumentar con autor, por eso he remarcado esta parte con otro color, justamente porque necesitamos ver con argumento qué tipo de investigación vamos a tomar. Muchos ya han indicado que va a ser descriptiva, otros explicativa, otros correlacional, otros exploratoria, ¿no? Entonces depende mucho de cada tema. Entonces no hay no se puede uniformizar acá, ¿no? Cada tema es distinto. Luego de eso estamos viendo el enfoque metodológico. El enfoque estamos tomando una decisión, si va a ser cuantitativo, cualitativo o va a ser ambas, ¿no? Entonces va a ser un enfoque mixto. También en las técnicas, ¿no? En las técnicas estamos detallando con qué técnicas vamos a trabajar, si vamos a emplear revisión bibliográfica, revisión documental, observación, entrevista, encuestas. Estamos detallando en esta tabla, ¿no?, en la tabla número 1. Inmediatamente viene la operacionalización de las variables, que justamente sale de cada objetivo específico, y acá identificamos la variable que estamos trabajando en el objetivo con los indicadores. Ese detalle lo estamos plasmando en la tabla número 2. A continuación viene la población muestra, la tabla 3, donde nosotros detallamos también por cada objetivo cuánta de población vamos a necesitar para trabajar esa herramienta, esa técnica, y acá nosotros estamos especificando, ¿no?, cuánta de población, cuánto de muestra y qué tipo de muestreo. Y acá también especificamos si es que no vamos a usar muestra y muestreo. Entonces todo eso se va a traducir en esta tabla. Prácticamente este es el eje central, ¿no?, del trabajo que tienen que presentar el día martes. Así como cuando hemos empezado este módulo,
les dije que el último día de clases íbamos a tener listo nuestro perfil. Prácticamente ya lo tenemos listo, ¿no? Solo nos faltan detalles y hoy es lo que vamos a ver, esos detalles de cómo trabajar la parte formal, cómo trabajar los párrafos, cómo tenemos que redactar los párrafos, cómo tenemos que hacer las citas de los autores para ver este tema del diseño metodológico. Y con esos detallitos creo que ya estamos listos para presentar esta primera lectura el día martes. Cerramos nuestro perfil con la bibliografía, ¿no? Donde vamos a detallar los libros que hemos empleado, hemos consultado desde los antecedentes del problema. ¿Se acuerdan que hablamos que ya en los antecedentes hacemos lecturas previas y relacionamos con el trabajo que queremos estudiar, que queremos investigar? Y también acá vamos a tener autores que van a acompañarnos, ¿no? En el diseño metodológico. Esos autores tienen que figurar en bibliografía. Todo esto es la parte formal de nuestro perfil. Digamos, lo que va a acompañar de manera como un extra para esta primera lectura es el primer anexo. Y en el primer anexo están los modelos de las herramientas a emplear. ¿Qué entran en los modelos de las herramientas a emplear? Por ejemplo, todo va a depender de las técnicas que nosotros estamos empleando. Si estamos haciendo observación, entonces acá en el anexo habrá un modelo de ficha de observación. Si en las técnicas estamos planteando encuesta, en el modelo presentaremos el primer borrador de la boleta de encuesta. Si en las técnicas estamos empleando entrevista, en el modelo plantearemos las preguntas que vamos a emplear en la entrevista. ¿Sí? Entonces, todo va a depender de las técnicas que nosotros estamos trabajando en esta primera tabla. ¿Ya? Todo va a depender de estas técnicas. Entonces, cada técnica que estamos detallando acá en esta tabla, vamos a presentar su modelo en el primer anexo, luego de la bibliografía. Entonces, todo esto es lo que vamos a trabajar hasta el día martes. En la segunda lectura, fíjense la segunda lectura, y por eso pongo a continuación para que no exista ningún malentendido, todos estos puntos que estamos trabajando en la primera lectura prácticamente se repiten en la segunda lectura, ¿no? Todo, absolutamente todo, en esta primera parte. Lo que se añade acá en la segunda lectura, que es justamente después del 28 de diciembre que van a presentar este trabajo, se añade el marco conceptual. Nosotros, acá es donde vamos a definir los conceptos principales que van a acompañarnos en la investigación. Nosotros vamos a tomar decisiones acá de cuáles son los conceptos principales que nos van a acompañar. Y todo depende del tema, ¿no? Del tema que estamos trabajando. Entonces acá vamos a establecer un marco conceptual que nos permita contar con base teórica para trabajar la investigación. Y luego de eso viene la bibliografía y viene los anexos. En la bibliografía, acá va a entrar todos los libros que los conceptos que vamos a definir con autor. Acá van a apoyarnos y van a alimentar a la bibliografía. Y en los anexos vamos a volver a repetir los modelos de las herramientas empleadas. Claro que acá, perdón, voy a retroceder un poquito. Claro que acá, cuando hagamos la primera lectura, acá vamos a hacer algunas sugerencias, algunos comentarios, tal vez algunas observaciones, ¿no? En esta primera lectura. Y acá seguramente ya va a estar todo listo, ¿no? Listo para ser empleado en el momento que ustedes quieran, ¿no? Después de presentar este trabajo, si ustedes gustan, ya van a tener todo encaminado para levantar datos y proceder con la investigación, que sería bueno que lo placen, porque es un reto personal de cada uno de ustedes, ¿no? Pero sería bueno, porque vamos a tener todo listo para trabajar un artículo científico. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, todo esto, desde el tema hasta la población muestra, ya está listo, ¿no? Ya tenemos la idea, la base central para trabajar. Y nos falta ahora este marco conceptual, que eso es lo que vamos a ver en este momento. Y en la segunda parte vamos a ver detalles formales de esta presentación. ¿Qué entendemos por marco conceptual de referencia, ¿no? ¿Qué es un marco conceptual?
Cuando hablamos del marco conceptual, nosotros necesitamos leer, necesitamos ver, ¿no?, los diferentes conceptos que estamos trabajando en el problema identificado, en nuestro tema que estamos investigando. Acá no se necesita, o mejor dicho, no se debe cometer este error de agarrar el primer concepto, ¿no? Nosotros necesitamos ver cuál es el concepto que está acorde al tema que estamos investigando. Les doy un ejemplo. Si nosotros queremos hablar de educación, estamos seguros que el pensamiento de la educación en la década de los 60 es distinto a lo que nosotros vivimos en la década, en este nuevo siglo, ¿no? Si nosotros queremos hablar de modelos de aprendizaje, estamos seguros que en la década de los 70 será distinto los autores que han trabajado con los autores que están trabajando en la actualidad, porque ahora ya estamos viendo este tema de lo virtual, de la distancia, de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de cuál es el concepto que mejor se adapta al trabajo que estamos haciendo. Acá no es agarrar el primer concepto que aparece. Eso sería un error. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver, ¿no?, las amplias conceptualizaciones del tema. Entonces, una vez que veamos esos conceptos, nosotros decidimos con cuál, ¿no?, con cuál nos quedamos y con cuál vamos a trabajar la investigación. Sabemos que ese concepto nos va a acompañar en nuestro trabajo, ¿no?, en la investigación. Eso es lo que queremos. Otro punto importante acá, que también es determinante a la hora de decidir sobre los conceptos que nos van a acompañar, es que justamente no necesitamos desarrollar, ¿no? O sea, no estamos haciendo una tesis para empezar. En una tesis nosotros discutimos el concepto, ¿no?, discutimos la teoría, vemos las diferentes perspectivas teóricas para ese concepto. Nosotros estamos enfocándonos en la línea del artículo científico. Y para el artículo científico nosotros necesitamos conceptos precisos que nos ayuden a interpretar los resultados que vamos a encontrar, ¿sí? Directamente estamos yendo a eso. No necesitamos hacer un amplio desarrollo, de la teoría o del concepto. Entonces tenemos que precisar. Y eso vamos a ver enseguida, modelos para precisar los conceptos, ¿ya? Pero eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, con las lecturas, tomamos la decisión de agarrar un concepto y sabemos que ese concepto nos va a acompañar en la investigación. También algo que es muy importante acá, en esta lectura que nosotros estamos haciendo, ¿no?, en esta lectura que vamos a hacer, en esta revisión de los conceptos que vamos a identificar para nuestro trabajo, es esto justamente. En esa lectura, si nosotros vemos, ¿no?, con la lectura, si nosotros vemos que ese marco teórico o ese concepto, ¿no?, no es aplicable, no se aplica a nuestro trabajo, entonces no tiene razón de estar en la investigación. O sea, muchas veces, y a veces, y lo digo así, por la experiencia solamente en los talleres de grado, que algunos por querer engrosar el marco teórico para que se note que han trabajado el marco teórico, empiezan a poner todos los autores, ¿no?, que encuentren sobre ese tema o sobre ese concepto, con el único fin de que el marco teórico esté grueso, ¿no?, y abarque muchas hojas. Eso es un error, ¿sí? Nosotros, al investigar, nosotros tenemos que ver que ese concepto se aplique en nuestro tema. Entonces, si no se aplica, ¿no?, si no se aplica, no tiene razón de estar en la investigación, ¿no? Prácticamente hay que descartarlo, ese concepto, ese autor. Si se aplica, si se relaciona con el tema que estamos investigando, ahí sí, pues lo tomamos en cuenta. Por eso decimos, cuando hablamos en esta línea del artículo científico, nosotros necesitamos una construcción precisa sobre el tema de investigación. Entonces vamos a identificar conceptos que estén directamente relacionados con el tema que estamos investigando. Por tanto, supone una descripción sucinta del concepto. Nosotros tenemos que ver los conceptos de manera pertinente, de manera necesaria,
y suficiente. Pertinente porque va a estar relacionado con el tema, ¿no? No es ajeno a nuestra investigación. Y necesario porque nosotros vamos a tomar el concepto que realmente se va a aplicar a nuestro trabajo. ¿Sí? Nosotros no vamos a discutir el concepto, sino vamos a agarrar ese concepto para que se aplique a nuestro trabajo. Y lo mismo con suficiente, ¿no? Nosotros tenemos que ser precisos con el concepto que nosotros estamos identificando para nuestra investigación. Con todo eso, con estos antecedentes, podemos decir también que cuando hablamos del marco conceptual, entonces vamos definiendo los conceptos teóricos, ojo con eso, los conceptos teóricos que se trabajarán en investigación. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos justificar con autores. ¿Sí? Por eso estamos hablando de conceptos, perdón, por eso estamos hablando de conceptos teóricos, porque nosotros necesitamos leer, necesitamos revisar autores y no necesitamos trabajar con diccionarios, ¿no? Eso no se permite y eso va a estar mal si ustedes proceden de esa manera. Entonces tenemos que olvidarnos de los diccionarios. Por eso nos estamos dando un plazo de más de 10 días para buscar esa bibliografía, encontrar el concepto, encontrar al autor que va a estar en nuestro trabajo. ¿Sí? Por eso nos estamos dando este tiempo, para trabajar el marco conceptual. Porque necesitamos trabajar con autores, no con diccionarios. Otro punto que es muy importante, ¿ya?, en esta parte del marco conceptual. Nosotros, cuando estamos haciendo este desarrollo, cuando estamos haciendo esta identificación, este desarrollo de los conceptos teóricos, nosotros vamos definiendo un enfoque, ¿no? Vamos trabajando desde un enfoque. Es decir, nosotros no podemos mezclar enfoques. Por ejemplo, estamos hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos usar autores que están en la escuela conductista o que están en la escuela, no podemos mezclar con la escuela constructivista, ¿no? Porque son totalmente opuestos, ¿sí? Totalmente opuestos. Entonces, no van a servirnos para el trabajo, ¿sí? Eso es lo que hay que cuidar. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo estos conceptos, ¿no?, cuando estamos hablando de los conceptos que nos van a guiar, que nos van a acompañar en la investigación, prácticamente nosotros tenemos que ir trabajando desde el enfoque teórico que pretendemos dar a la investigación, ¿no? Este enfoque teórico también se va a traducir en la interpretación de los resultados, de los hallazgos que nosotros vamos a encontrar con el trabajo de campo. No podemos mezclar conceptos, menos corrientes teóricas, ¿no? Ahí estaríamos entrando en contradicciones permanentes. Entonces vamos a enfocar desde una línea que nosotros estamos trabajando. Y ahí depende mucho, por eso cuando estemos hablando de este enfoque, ahí depende mucho los autores que vayamos investigando. Entonces para eso necesitamos encontrar los autores idóneos que nos acompañen, ¿no? No es agarrar al primer autor que aparezca. Los conceptos vamos a identificar desde el planteamiento del tema, el problema, los objetivos específicos. Entonces, ahí es donde ya vamos a encontrar los conceptos que nos van a acompañar en la investigación. Enseguida vemos una tablita. ¿Ya? Enseguida vemos una tablita justamente para trabajar estos aspectos, ¿no? Para identificar los conceptos que nos van a acompañar para construir este marco conceptual. A ver, ¿qué pasos vamos a seguir? Pasos importantes para identificar estos conceptos. El primer paso es revisar nuestro problema, objetivo general y objetivos específicos. Entonces ahí nosotros identificamos los conceptos, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar qué conceptos nos van a acompañar en la investigación. Luego de eso, nosotros vamos a construir subtítulos. Tenemos que construir los subtítulos. En la cantidad de los conceptos que vayamos identificando, en el problema, objetivo general, objetivos específicos, nosotros vamos a ir construyendo subtítulos.
Podemos trabajar un índice, que vamos a ver enseguida un ejemplo sobre eso. Luego vamos identificando la fuente bibliográfica, porque cada concepto tiene que tener su autor. Entonces vamos a identificar con qué autores o con qué autor vamos a trabajar ese concepto. Veamos un ejemplo. Y vamos a retomar un ejemplo que hemos visto en la anterior clase, cuando hemos estado hablando del problema, de los objetivos específicos. A ver, hemos puesto este ejemplo en la anterior clase. Decíamos, objetivo general, determinar los factores que inciden en el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de contabilidad, segundo semestre de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Simón. Para este objetivo general, nosotros hemos planteado objetivos específicos. Entonces, uno, hemos dicho, describir las razones para el uso de las tecnologías de información y comunicación en la formación de los estudiantes de la materia de contabilidad. De otro objetivo, hemos puesto conocer cómo aplica el docente las tecnologías de información y la comunicación para la enseñanza de la materia de contabilidad. Y el último objetivo, determinar la utilidad del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el aprendizaje de los estudiantes de la materia. Objetivo general, objetivos específicos. Entonces, de estos objetivos y de este objetivo general, nosotros vamos identificando los conceptos. ¿Qué conceptos vamos a trabajar? Para eso, trabajamos esta tablita. En esta columna, en la primera columna, vamos a transcribir, ¿no? Transcribimos el objetivo general, los objetivos específicos. En la segunda columna vamos generando un índice tentativo. ¿Cómo generamos este índice tentativo? Vamos identificando los principales conceptos que se están trabajando en cada uno de estos puntos. Entonces, en el objetivo general, ¿qué conceptos estamos trabajando? Factores que inciden para el empleo de las tecnologías. Proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces, estamos viendo ese punto. En el otro objetivo, donde decimos describir las razones para el uso de las tecnologías, en la formación de los estudiantes de la materia, entonces estamos poniendo razones para el uso de las tecnologías, formación de estudiantes universitarios. En el otro objetivo decimos conocer cómo aplica el docente las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza de la materia de contabilidad, aplicación de las tecnologías del docente en sus clases. De esa manera nosotros vamos trazando un índice tentativo. Por eso estamos hablando de un índice tentativo. No es el final, ¿no? Es tentativamente porque estamos identificando los conceptos que nos pueden acompañar. Y acá, en la última columna, nosotros vamos trabajando, vamos identificando para cada uno de estos conceptos que hemos identificado en este índice, vamos identificando al autor. Digo, entonces, a ver, factores para el empleo de tecnologías, voy a trabajar con Macías. Proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a definir con Levy. Razones para el uso de las tecnologías, voy a trabajar con este autor. Formación de estudiantes universitarios, voy a trabajar con Macías. O sea, ya estamos dándole la razón, ¿no? Para decir, con este autor voy a trabajar el concepto. Muchos autores se pueden repetir, ¿no? No es necesario que sea uno distinto para cada objetivo, ¿ya? No, podemos ir repitiendo los autores, porque lo que estamos cuidando es que todos los autores estén en la misma línea teórica, ¿no? Que todos los autores estén acompañando bajo la misma corriente teórica, que no sean de otras escuelas y que se mezclen y sea una confusión de teorías y de conceptos o haya contradicciones al interior, ¿no? De las definiciones, no. Entonces tratamos de ver que esté en la misma línea. Y para eso se pueden ir repitiendo los autores. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tengo este autor y para este objetivo también tengo este autor. Acá tengo a Macías, aquí también tengo a Macías. ¿Sí? Podemos ir repitiendo. Todo depende de este concepto, ¿no? De este concepto que nosotros estamos identificando. Esa es la manera como nosotros vamos a identificar
nuestros conceptos para el marco conceptual de referencia. Pedro, Abro micrófonos. Si tienen alguna duda, adelante con las consultas. una consulta, por favor. Adelante, Lucho. Dentro de la fuente, entiendo y es lógico que sí, ok, se entiende que pues, se puede repetir. También es lógico que si, pero no, ¿cuántos autores tendrían que ser como mínimo? ¿Hay alguna regla? ¿O yo puedo enfocarme o dedicarme solo con un autor que pueda cubrir todos mis conceptos y decir, entonces en fuente estaría solamente un autor? Sí. Muy buena pregunta, Lucho. Gracias. Todo depende del concepto que estamos trabajando. ¿Ya? Todo depende de este concepto. Dos, nosotros vamos identificando el autor que realmente nos va a apoyar en la investigación. Si nosotros vemos conveniente dos autores para trabajar ese concepto, perfecto. Adoptamos ese autor. Si nosotros consideramos un solo autor porque ese es el único autor que realmente se adapta al trabajo que estoy haciendo, nos quedamos con ese autor. Esa decisión lo tienen que tomar ustedes y enseguida vamos a ver los modelos, ¿no? Para ir desarrollando los conceptos, pero es una decisión de ustedes porque ustedes son los autores del artículo, ¿no? Ustedes están contribuyendo al ámbito académico el trabajo que van a desarrollar. Entonces ahí ustedes no vamos a ver esto por comodidad, ¿no? Porque me da flojera, digamos, leer y me voy a quedar con un solo autor. No, más bien al contrario. He leído harto, tengo mucha lectura y estoy seguro de que solo este autor es el ideal para esta investigación. Entonces me quedo con ese autor. ¿Ya? Esa tiene que ser la regla. Entonces no hay un parámetro de decir que un concepto es mejor desarrollado con tres, con dos o con un autor, ¿no? Todo depende del concepto que estamos trabajando. José Luis, ¿querías decirnos algo? José Luis. Sí, ¿cuál es perdón, un segundito. Para uniformar la fuente, veo que hay distintas maneras. Acá están nombrando autor, año, página y en algunos pone el título también. ¿Cómo procedemos, Pedro, para esto? Esto va a depender mucho de la revisión que ustedes hagan, ¿no? De la revisión. Por eso, casi de manera intencional hice de esta manera justamente para ver que no hay una uniformidad en este aspecto, porque esta tabla es algo personal de nosotros. No va a entrar en ninguna parte del trabajo, ¿ya? Y recalco nuevamente, ¿sí? No va a entrar en ninguna parte del trabajo, ni en anexo, ni en el desarrollo. Esta tabla que estamos construyendo es una tabla personal de nosotros, ¿no? Es de nosotros. No. Entonces, va a ser para nuestro escritorio, para que ordenemos los conceptos. Y por eso les decía hace rato, puse intencionalmente para ver las diferentes formas como ustedes pueden organizar el concepto. Si ustedes se ven más cómodos trabajando con solo apellido, año, página, perfecto. Pero si ustedes se sienten más cómodos trabajando con el apellido del autor, incluso poniendo el título del libro, también pueden hacerlo. Esto es algo más personal de ustedes, ¿ya? Es una decisión que Perfecto. ustedes toman, porque son los Magis- investigadores. Es venga. Magister, bueno, buen día, disculpe. Entonces, yo entiendo que en los objetivos generales, para tener el total de los objetivos generales, todo el concepto, puedo utilizar de 2 a 3 autores Eso depende y de sacar a la vez un índice tentativo de 2 o más factores de aprendizaje, más conceptos eso depende de tu objetivo, ¿no? de mi objetivo. Ah, No me estoy explicando entonces. En mi objetivo general, por ejemplo, el ejemplo que usted me da dice determinar los factores que inciden en el ejemplo y demás. sí. Pero para poder sacar este concepto, puedo utilizar de 2 a 3 libros Sí, para sacar este concepto, para sacar mi objetivo general. sí, No importa que utilice por ejemplo, de Macías, puedo utilizar determinar los factores que inciden en el empleo de las tecnologías y de Lewin
Puedo utilizar la comunicación, es un proceso de enseñanza. ¿Puedo utilizar esos párrafos? Claro que Eh, sí. Es que ahí depende cómo estás armando el concepto, pero sí, sí, puedes usar, puedes usar. Ahora, por eso les decía hace ratito, ustedes deciden con cuántos autores trabajar. ¿No? Ustedes han mm, visto que un solo autor es suficiente, ay, desarrolla perfectamente lo que necesitan para la investigación, se quedan con ese autor. Pero eso o no sea, significa que ustedes no han hecho esa revisión, ¿no? Que no han leído ujú. los otros conceptos, que están tomando las decisiones acá. Perdón, magíster. O sea, nosotros armamos el concepto con los diferentes autores. Sí, ustedes van Muy a bien, armar. gracias. Ustedes van a armar. Se van a revisar en función a cada tema, van a revisar los autores y van a elegir los autores más pertinentes para el trabajo de investigación. Seguimos con las consultas. Adelante, les escucho. Lo importante, lo importante acá es justamente, por eso nos hemos detenido. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase anterior, del anterior sábado, justamente dijimos que si nuestros objetivos no están bien, entonces vamos a tener dificultades, ¿no? Para armar. Y hoy nos hemos dado cuenta, fíjense, que todo, absolutamente todo, está en función a los objetivos. Todo está en función a los objetivos. Diseño metodológico, todas las tablas salen de los objetivos específicos. Marco conceptual, todos los conceptos que vamos a desarrollar salen de los objetivos específicos, ¿no? De los objetivos. Entonces, de ahí radica la importancia y por eso nos hemos detenido un tiempo necesario para ir ajustando, ¿no? Estos objetivos, porque esa es la base para trabajar toda la investigación. Los objetivos. Si están bien los objetivos, entonces no vamos a tener ninguna dificultad en en el trabajo de campo, en la recolección de información y en la presentación de los resultados, ¿no? Todo está en función a los objetivos específicos. Una vez que ya hemos hecho esta identificación, reitero nuevamente, esta tabla es solo para nosotros, ¿no? Esta tabla es algo interno de nosotros. Ustedes lo van a tener solo en sus escritorios, ¿no? No tiene que estar en el trabajo, ¿ya? No tiene que estar en el trabajo. Una vez que hemos hecho esta identificación de los conceptos que vamos a trabajar junto con los autores, entonces procedemos con la redacción del marco conceptual. ¿Cómo vamos a trabajar? Antes necesitamos ver algunas consideraciones importantes, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ahora ya tenemos idea, por eso decimos índice tentativo, porque ya tenemos idea de qué conceptos nos pueden ayudar en la investigación. Y también ya tenemos identificado a los autores que nos van a acompañar. A ver, algunas consideraciones para esta parte. Uno, nosotros tenemos que redactar los subtítulos de acuerdo al índice tentativo. Entonces, ¿qué significa? Que este índice tentativo, ¿no? Se va a convertir en subtítulo, ¿no? Cada uno de estos puntos que hemos identificado se van a convertir en un subtítulo, ¿ya? En un subtítulo. Entonces decimos, se redactan los subtítulos de acuerdo al índice tentativo con los conceptos y la fuente identificada. Esta fuente identificada también ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya tenemos con qué fuente vamos a trabajar. Dos, la extensión de cada subtítulo depende de la información a desarrollar en ese mismo sentido de los párrafos. Entonces, ustedes al hacer la lectura del concepto, ustedes saben cuánto necesitan de ese autor, ¿no? Cuántas definiciones necesitan de ese autor, cuánto de extensión, ¿sí? Ese es el término, cuánto de extensión necesitan citar a ese autor. Entonces, eso va a depender mucho de la información que ustedes van a desarrollar en ese concepto. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de proceso de enseñanza, ¿sí? No es lo mismo que hablar de proceso de enseñanza que, por ejemplo, enseñanza de la contabilidad, ¿no? Porque el proceso de enseñanza implica más, ¿no? Es más general, más amplio, mientras que la enseñanza en contabilidad es más puntual, ¿no? Puntual, directamente.
Entonces ahí dependerá mucho, por eso les pongo este dato, de la información a desarrollar. Entonces depende mucho de qué información tenemos para desarrollar en cada subtítulo. 3. El párrafo, ¿sí? Fíjense, el párrafo se convierte en el punto central para la construcción de los subtítulos. Entonces va a depender mucho cómo nosotros vamos a estructurar los párrafos para ir desarrollando cada subtítulo. El párrafo, ¿sí? El párrafo debe dar coherencia y claridad a cada subtítulo. Entonces lo que estamos haciendo es identificar el subtítulo y vamos a ir argumentando el desarrollo de ese subtítulo con los párrafos, ¿no? Vamos a ir trabajando con los párrafos. Vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Cómo trabajamos con un solo autor y con dos autores, ¿no? Este trabajo del marco conceptual. A ver, ¿cómo vamos a organizar con un solo autor? Lo que nos interesa es este contenido, ¿no? Este contenido. Acá tenemos el subtítulo, acá tenemos el otro subtítulo. Entonces, ¿cómo organizamos este contenido? ¿No? ¿Cómo organizamos este contenido? Reitero nuevamente, nosotros nos estamos fundamentando en el párrafo, ¿no? El párrafo. ¿Cómo vamos a desarrollar este párrafo? Que se convierte en el punto central para la construcción de subtítulos. Entonces, tenemos que ir organizando de acuerdo a los párrafos. Entonces decimos, 1, párrafo de presentación. 2, el párrafo de cita de autor. 3, el párrafo de enlace. ¿Sí? Estamos viendo con un solo concepto, ¿no? Estamos trabajando con un solo concepto. Entonces, ¿cómo debe estar desarrollado, ¿no? El concepto? Acá tenemos el subtítulo. Este párrafo de presentación tiene dos funciones. 1, presenta el concepto que estamos trabajando, ¿sí? Presenta el concepto. Y 2, presenta al autor, ¿no? ¿Cuál es el autor que nos está acompañando en la investigación? ¿Sí? ¿Cuál es el autor que nos acompaña en la investigación? Esa es la función de este párrafo de presentación. Este párrafo de cita, ¿no? Este párrafo de cita o párrafo argumental, donde se expone la cita del autor, ¿no? Acá textualmente vamos a hacer la referencia a la cita del autor. El último párrafo, el párrafo de enlace, algunos lo denominan párrafo conector. Este párrafo de enlace tiene dos funciones también. Va a cerrar esta idea que hemos trabajado desde el subtítulo, ¿no? Va a cerrar esta idea y va a conectar con el otro subtítulo. Por eso se llama párrafo conector o párrafo de enlace. Entonces, cerramos esta idea que hemos desarrollado desde el subtítulo y conectamos con el otro subtítulo. Este párrafo es el que le da la coherencia, ¿no? Porque ahí va conectando los conceptos. No hace que cada concepto se dispare por cada lado, sino que este párrafo va conectando, ¿no? Y va relacionando los conceptos. Esta es la estructura que vamos a seguir si es que tenemos un solo autor, ¿no? Un solo autor para trabajar. ¿Qué pasa si tenemos dos autores? Y en la lectura hemos encontrado que necesitamos trabajar con dos autores. Entonces, vamos a tener este esquema, esta estructura para trabajar. Como siempre, nosotros vamos organizando el contenido entre un subtítulo y el otro. Con esta misma estructura que hemos hecho anteriormente, entonces vamos desarrollando y decimos párrafo de presentación, párrafo de cita, ¿no? Es la cita del autor que nos está acompañando, el párrafo de enlace o párrafo conector, nuevamente viene una cita de apoyo, ¿no? De otro autor o puede ser del mismo autor, eso depende mucho del concepto que estamos trabajando, y viene el párrafo de enlace final. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja? Este párrafo de presentación, como su nombre indica, presenta el subtítulo, el concepto que estamos trabajando y presenta al autor. Presenta al autor
la cita que nosotros estamos empleando. Este párrafo de enlace, ¿no?, va a conectar la idea que tiene el autor, ¿no?, la idea que estamos trabajando con el autor, va a conectar con el otro autor, ¿no?, con la otra cita. Entonces, acá podemos decir, por ejemplo, estamos definiendo, qué sé yo, el concepto de aprendizaje, y acá decimos, sin embargo, ¿no?, en el párrafo de enlace, sin embargo, hay otro autor que también define de una manera concreta lo que es el aprendizaje. Y ponemos la cita, ¿no?, la cita de ese autor. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que hacer dialogar a los autores que están acompañando en la investigación. Este párrafo de enlace, entonces, ya tiene dos funciones. Uno, va a cerrar toda esta idea, ¿no? Cierra toda esta idea y conecta con el otro subtítulo, ¿no?, y da paso al otro subtítulo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos tres autores? Entonces, seguimos la misma estructura, ¿no? Entonces, acá este párrafo de enlace va a conectar estas ideas que estamos trabajando y acá vendrá la otra cita de autor. Y después de eso habrá otro párrafo de enlace que cierre toda la idea y conecte con el otro subtítulo. Pero nosotros necesitamos hacer este desarrollo del concepto. Cuando nosotros hablamos del marco conceptual, ¿no?, cuando nosotros hablamos del marco conceptual, no se trata de hacer un glosario, ¿no? Concepto, definición, concepto, definición, concepto, definición. Nosotros necesitamos procesar, ¿no? Por eso somos investigadores. Entonces, necesitamos procesar el concepto, desarrollar el concepto en el ámbito más importante y necesario para nuestro trabajo. Por eso, esta cita de autor, ¿no?, la extensión de la cita de autor, va a ser una decisión de nosotros, de ustedes, los investigadores. Acá no hay una regla de cuánto se debe citar, ¿no? Ustedes toman esa decisión. ¿Qué es lo que se necesita para la investigación? Lo mismo acá. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿no? Fíjense, nosotros vamos desarrollando los conceptos o el concepto, pero con el apoyo de los autores. Y esta cita de autor y esta otra cita, ustedes van a decidir cuánto de extensión necesitan para la cita, ¿no? ¿Cuánto de extensión? Si va a ser una cita larga, una cita corta. Ustedes van a tomar esa decisión en función a este subtítulo que estamos trabajando, ¿no? Todo depende de este subtítulo. Por eso necesitamos procesar el concepto. Este párrafo de presentación, el párrafo de enlace y este otro párrafo de enlace es nuestra autoría, ¿no? Nosotros somos los autores de estos párrafos. Y estos párrafos que están al medio, ¿sí?, estos párrafos que están al medio son las referencias del autor, ¿no? El autor que acompaña nuestra investigación, ¿ya? Entonces, acá nosotros somos los autores, porque estamos desarrollando y estamos conectando los autores. Entonces, esa es nuestra autoría. Por eso somos los autores del artículo, de la tesis, del libro. Ahí está nuestro aporte como investigadores. Finalmente, una última puntualización. Las citas, ¿no?, estas citas de autor siempre están al medio, ¿no? Siempre están al medio, ¿ya? No podemos empezar con cita, ¿no?, inmediatamente después del subtítulo, y tampoco podemos terminar con cita, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Vuelvo a este esquema, nuestro esquema anterior. Lo mismo acá, ¿no? La cita del autor siempre está al medio. O sea, no puedo empezar con cita y tampoco puedo terminar con cita, ¿no? La cita siempre está al medio. Por eso hago este párrafo de presentación, porque presento al autor. Presento qué autor me está acompañando en la investigación. Estoy presentando al autor, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Eso es lo que vamos a evaluar en la última parte, ¿no? Justamente este desarrollo de los conceptos que estamos identificando para nuestra investigación. Y eso es lo que vamos a ver ahora, justamente las citas, ¿no? Cómo trabajamos estas citas de autor, cómo se relacionan estas citas de autor con la investigación.
Entonces, para eso, vamos a ir por partes. Primero, vamos a ver qué entendemos por párrafo y luego qué entendemos por una cita de autor. ¿Qué es un párrafo? ¿Sí? Hemos estado hablando, fíjense, párrafo de presentación, párrafo argumental, párrafo de enlace, párrafo de apoyo, párrafo de enlace. Fíjense, estamos hablando bastante de párrafos. Entonces definiremos qué estamos entendiendo por un párrafo. Un párrafo es la unidad mínima en la exposición escrita de un argumento central en un trabajo académico, ¿no? Entonces, nosotros somos los autores de la construcción de esos párrafos. Los párrafos otorgan a los subtítulos, a los capítulos, una articulación coherente y adecuada. Entonces, en la medida como vayamos organizando los párrafos, ¿no? Cómo vayamos desarrollando los párrafos, vamos a dar una articulación coherente y adecuada a la investigación. Ahí vamos a dar una articulación coherente y adecuada. Entonces, ¿no? Entonces, un trabajo de investigación es un argumento donde la sucesión de párrafos presenta poco a poco los resultados de una investigación, ¿no? Entonces, estamos desarrollando poco a poco los resultados de la investigación o el proceso que está siguiendo nuestra investigación. ¿Qué composición tiene el párrafo? ¿Ya? ¿Qué composición tiene el párrafo? Por eso estamos hablando así, ¿no? Párrafo de presentación, párrafo de argumento, párrafo de enlace. ¿Qué composición tiene el párrafo? El párrafo debe tener 3 oraciones. Oración principal, oración argumental o puede ser oraciones argumentales y la oración conclusiva. Entonces, fíjense que el párrafo mínimamente debe tener 3 oraciones, ¿no? Estamos hablando de construir una idea y la idea tiene que construirse mínimamente en 3 oraciones, ¿ya? En 3 oraciones. Vamos a usar un ejemplo de Cachiña Antesana en su libro Cómo escribir una tesis. Es un ejemplo muy sencillo que ilustra de una manera muy sencilla esta relación. Oración principal, oración argumental y oración conclusiva. ¿Sí? Es de una manera muy sencilla. Pero eso es lo que quiero que entendamos, ¿no? ¿Cómo es la oración principal, la oración argumental y la oración conclusiva? A ver, ejemplo. La bandera boliviana tiene 3 colores, rojo, amarillo, verde. Oración principal, porque estoy presentando la idea que voy a desarrollar, ¿no? Estoy presentando la idea que voy a desarrollar. Por eso se habla de oración principal. Entonces, presento la idea. La bandera boliviana tiene 3 colores, rojo, amarillo, verde. ¿Sí? Estoy presentando la idea. Luego de eso vienen las oraciones argumentales. Entonces, argumento por qué he presentado esa idea y digo, el color rojo simboliza las riquezas animales del país, el color amarillo simboliza las riquezas minerales del país, el color verde simboliza los recursos vegetales del país. Esos son oraciones argumentales, ¿no? Estoy argumentando la idea que he presentado. Ahora, no solamente se queda ahí, debo cerrar la idea, ¿no? Debo concluir la idea. Entonces digo, por tanto, los colores de la bandera boliviana simbolizan las riquezas naturales del país. ¿Sí? Entonces estoy cerrando la idea de tal manera que estoy presentando la idea y acá al final estoy cerrando. Y acá están las oraciones argumentales. Y digo el por qué, ¿no? El por qué. Cuando nosotros estamos haciendo un desarrollo académico, un trabajo científico académico, entonces esta oración principal es nuestra autoría y esta oración conclusiva también es nuestra autoría. Las oraciones argumentales generalmente están destinadas a los autores, ¿no? A las citas de los autores, ¿ya? A las citas de los autores. Con esta tarea vamos a ir viendo las citas, ¿ya? No pierdan esta idea. La oración principal es nuestra autoría, de nosotros, y la oración conclusiva también es nuestra autoría. Las oraciones argumentales son las citas de los autores. A ver, vamos yendo por partes. ¿Qué entendemos por una cita? Las citas
son conceptos textuales o de contenido de lo que algún autor dice, ¿no?, respecto a un asunto concreto y que el investigador juzga conveniente, por su valor teórico o probatorio, incorporarlos en el texto del trabajo. Entonces, ¿quién decide poner la cita? Son ustedes, los autores, ¿no? ¿Quién decide cuánto de extensión debe tener la cita? Son ustedes, los autores, ¿no? Lo único que nos convence de ese autor es esto, ¿no?, su valor teórico o probatorio, ¿no? Eso nosotros juzgamos y por eso incorporamos al trabajo. Características de la cita. Las citas están en directa relación con la oración argumental. Es decir, ni la oración principal ni la oración conclusiva llevan citas. Les decía hace ratito nomás, ¿sí? No podemos empezar con citas, tampoco podemos terminar con citas. Entonces las citas siempre van a estar al medio, ¿no? Siempre van a estar al medio. Por eso está muy relacionado con las oraciones argumentales, ¿no?, con la oración argumental. Enseguida entramos con ejemplos, ¿ya? Con ejemplos. Las citas pueden ser conceptos, datos, opiniones, declaraciones y otros. Deben diferenciarse de la opinión propia. Sí, siempre se van a diferenciar de la opinión propia. ¿Por qué? Porque la oración principal, ¿no?, es nuestra autoría y la oración conclusiva también es nuestra autoría. Entonces siempre se van a diferenciar de la opinión propia. Ser coherentes con la idea del párrafo y el subtítulo. Entonces la cita no puede hablar de otra cosa que no sea lo que está mencionado en el subtítulo, ¿no? Si en el subtítulo estoy diciendo, por ejemplo, aprendizaje, la cita también tiene que hablar del aprendizaje, ¿no? No puede ir por otra rama o por otra línea, ¿no? Tiene que hablar del aprendizaje. Por eso decimos que debe ser coherente con la idea del párrafo y del subtítulo. Debe tener extensión suficiente para sostener el argumento. Entonces, ustedes deciden cuánto de cita necesitan para ese trabajo. Si va a ser corta, si va a ser larga, o directamente haremos una paráfrasis, pero eso es una decisión que ustedes van a tomar. Todos los autores, ¿no?, todos los autores o documentos citados en el marco conceptual debe figurar obligatoriamente en la bibliografía, ¿no? Todos los autores. Entonces ahí lo que estamos haciendo es que todos los autores estén respaldados en la bibliografía. Tenemos tres tipos de cita: cita corta, cita larga y paráfrasis. Vamos a ver ejemplos de la cita corta, cita larga y paráfrasis. Entonces, lo que les decía hace ratito, trabajamos con esta idea, ¿no? Ni la oración principal ni la oración conclusiva llevan citas, ¿sí? Las citas siempre están al medio, ¿no?, en las oraciones argumentales. Entonces vamos a ver ejemplos, ¿no? Primero, cita corta, cita larga y paráfrasis. Cita corta. ¿Cuándo decimos que es cita corta? Cita corta cuando no supera las 4 líneas, ¿no? Cuando no supera las 4 líneas. Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta que la cita es corta. Entonces va al medio, ¿no? Al medio, nunca se olviden de eso, ¿no? Siempre va a estar al medio. Entonces presento, ¿no? Presento oración principal, oración principal. Oración de argumento, pongo abro comillas, ¿no? Abro comillas, pongo la cita, cierro comillas y pongo la referencia del autor. Luego de eso, trabajo la oración conclusiva. Esa es la idea cómo tenemos que trabajar nosotros. Cuando estamos hablando de esta cita breve, la cita breve siempre va a estar al medio, ¿no? No supera las 4 líneas. Y va a estar entre comillas, ¿sí? Entre comillas, para diferenciarse de este texto y de este otro texto. ¿Cuál es la referencia del autor? Y esto es lo que vamos a unificar ahora, ¿no? Nosotros vamos a usar la referencia de autor que está en la universidad, que maneja, mejor dicho, la universidad, y que tienen como documento oficial aprobado para los trabajos de grado. Si bien esta última etapa, la universidad se ha abierto al sistema APA, pero no está todavía, ¿no?, respaldado plenamente para trabajar todo bajo el sistema APA. Por tanto, entonces nosotros vamos a seguir trabajando
con el sistema que ya está aprobado. ¿Cuál es el sistema? Una vez que nosotros estamos poniendo la cita, entre comillas, abrimos paréntesis. Ponemos el apellido del autor en mayúscula, ¿sí? Ojo con esto, el apellido del autor en mayúscula, coma, el año, 2 puntos y la página, ¿no? De dónde estamos extrayendo la cita, cerramos paréntesis y viene el punto. Y luego vendrá la oración, ¿sí? Este es el formato que nosotros vamos a usar en los trabajos que van a presentar la siguiente semana, ¿ya? Y también el último trabajo, ¿no? Todo va a estar bajo este formato. No podemos mezclar los formatos de las referencias de autor. Cita de bloque. ¿Cómo trabajamos la cita de bloque? La cita de bloque, a ver, si acá hemos dicho, cita corta no supera las 4 líneas, ¿no? Porque no supera las 4 líneas, ¿sí? Está dentro de las 3 líneas, entonces se convierte en cita corta, ¿no? Cita breve. Cuando hablamos de cita de bloque, esta cita de bloque es porque ya supera, ¿no? Las 5 líneas, ¿no? O las 4 líneas, ¿sí? Ya supera. El párrafo no va entre comillas. Entonces vamos con esa misma idea. Párrafo de presentación, ¿sí? Párrafo de presentación, párrafo de cita y párrafo conclusivo o párrafo de enlace o párrafo conector, ¿no? Lo que hemos estado hablando hace ratito. ¿Qué hace este primer párrafo? Este primer párrafo presenta, ¿no? Lo que nosotros, la idea que estamos desarrollando, presenta al autor, ¿no? ¿Qué autor nos está acompañando con el trabajo? Y ponemos la cita de ese autor. Ponemos la cita del autor y luego de eso cerramos la idea, ¿no? Este es el párrafo conector o párrafo de enlace. Cerramos la idea para conectar con la siguiente cita o con el siguiente subtítulo. Eso ya depende mucho, ¿no? de lo que estamos trabajando. Entonces, esa es la manera como se tiene que estructurar. ¿Por qué decimos párrafo de bloque? ¿Y por qué decimos cita de bloque? Porque justamente se distingue, ¿no? De estos dos párrafos. Entonces, este bloque está más al interior y no lleva comillas, ¿no? No lleva comillas. Directamente está al interior. La referencia de la cita se mantiene entre paréntesis, el apellido del autor en mayúscula, coma, el año, 2 puntos y las páginas de donde hemos extraído la cita. Cerramos paréntesis y hacemos notar que esta es nuestra cita de bloque, ¿ya? Cita de bloque. Para estas dos citas, para la cita corta y para la cita de bloque, tenemos dos maneras de intervenir, ¿no? Porque a veces el autor da muchas vueltas o es muy redundante en algunas cosas. Entonces tenemos dos maneras de intervenir en esta cita. Eso se llama elipsis, interpolación, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa elipsis? Elipsis es cuando nosotros suprimimos una parte del texto de ese autor, ¿no? Entonces, estamos haciendo notar que estamos cortando una parte de lo que dice el autor y abrimos entre corchetes. Abrimos corchetes, ponemos 3 puntos y acá estamos haciendo notar que hemos cortado una idea del autor, ¿ya? Eso puede ser justamente ya en la cita de bloque o en la cita corta, porque puede ser que esa idea que es redundante o esa idea que no nos apoya en el trabajo, podemos cortar, ¿ya? Podemos cortar. Eso se llama elipsis. Interpolación se llama cuando nosotros añadimos alguna aclaración, ¿no? A la cita, ¿no? Entre corchetes. Por ejemplo, vamos al inicio de la cita, perdón, al inicio de esta cita, podemos abrir corchetes y podemos decir, por ejemplo, traducción propia, ¿no? Porque estamos traduciendo un texto de otro idioma al nuestro, ¿sí? Entonces abrimos corchetes y decimos que es nuestra traducción propia, ¿no? Eso se puede trabajar y eso se llama interpolación, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo una aclaración antes de la cita, ¿no? Y también entre corchetes.
¿no? Estamos haciendo la aclaración. Hay estas dos maneras de intervenir, en la cita corta o en la cita de bloque, ¿no? Elipsis o interpolación. Luego de eso viene la paráfrasis. En la paráfrasis, como su nombre indica, nosotros vamos transformando una idea del autor en nuestras palabras, ¿no? Traducimos en nuestras palabras, ¿ya? Eso es la paráfrasis. No simplemente significa cortar, ¿no? Porque si estuviéramos cortando una palabra, dos palabritas, una frase, tranquilamente puede ser elipsis, ¿sí? Tranquilamente puede convertirse en elipsis. Pero la paráfrasis va más allá. La paráfrasis es cuando nosotros traducimos, interpretamos en nuestras palabras lo que quiere decir ese autor, ¿ya? ¿Cuándo usamos esta paráfrasis? Cuando nosotros queremos evitar citas literales, ¿no? No queremos usar ni cita corta ni cita de bloque, pero estamos respaldando con autor nuestro trabajo. Entonces, para eso, y no necesitamos ya abrir ni formato de bloque ni comillas, ¿no? En las citas del autor. Simplemente ponemos la identificación del autor. Esto es para evitar el plagio, ¿no? Para evitar cualquier duda que exista sobre el concepto que hemos trabajado. Entonces ponemos la referencia del autor y decimos, abrimos paréntesis, ponemos CP, punto, el apellido en mayúscula, coma, el año, dos puntos, y las páginas de donde hemos extraído esta cita o de dónde estamos interpretando esa cita del autor. También, esta otra manera también es válido, ¿ya? Abrimos paréntesis, ponemos CP, el apellido, coma y el año. También es válido, porque estamos diciendo que de este autor y de este año nosotros hemos hecho la interpretación para el trabajo. Poniendo un ejemplo, vamos poniendo así, ¿no? Desarrollamos la idea, desarrollamos una oración y al medio de la oración ponemos el CF, ¿no? Y decimos que esa idea que está siendo trabajado por nosotros está en función a lo que dice este autor, ¿no? Por eso decimos CF, el apellido del autor, coma y el año, ¿no? Puede ser una manera de trabajar este confronte C. Muchos, por ejemplo, también depende del estilo, ¿no? De redacción que tiene cada uno. A muchos, por ejemplo, les gusta poner al principio, ¿no? Dices, en el marco de la globalización, según este autor, ¿no? La de la economía mundial, la vigencia del sistema y todo eso, ¿no? Otros les gusta poner así al medio y a otros les gusta poner al final, ¿ya? Al final. Pero tiene que estar esa referencia del autor. Si no está esa referencia del autor, tranquilamente se puede llegar a cometer plagio. Bien, abro micrófonos nuevamente para las consultas sobre las citas. Adelante, les escucho. ¿No hay consultas? Magíster, una consulta. Juan Alejandro. En el caso de que sean varios autores, es decir, varios autores en un mismo artículo científico o libro, ¿de qué manera los citamos? Es decir, porque hay varios estilos, ¿no? Sí. O sea, ponemos todos los apellidos o solo uno y después iniciales. Sí. Enseguida entramos a eso, ¿ya? Enseguida, justo enseguida vamos a ver ejemplos. Pero si hay alguna pregunta sobre las citas, cita corta, cita de bloque o paráfrasis, adelante, les escucho. Lourdes. Lourdes, ¿está muy bajito o se está acoplando? No te estamos escuchando bien. Sí, ¿ahora me escucha, Magíster? Ahora sí. Okay. Mi pregunta es de que en caso de las citas largas, ¿hay posibilidad de que yo pueda combinar o conjuncionar dos citas largas o solo debería buscarme una sola, digamos? Sí, no. Puedes hacer dos citas cortas, dos citas largas. Muy buena pregunta, Lourdes. A ver, voy a regresar al ejemplo. A este ejemplo, ¿sí? A este ejemplo. Sí, siguiendo el ejemplo de los dos autores.
¿no? Que hemos hecho el esquemita hace rato, ¿sí? Por ejemplo, aquí está mi párrafo de presentación, presento la idea del concepto que estoy desarrollando y presento al autor, ¿no? Y luego de eso presento la cita del autor, voy al párrafo conector, este párrafo conector rescata las ideas de lo que tiene el autor y presenta la otra cita. Entonces acá puede venir otra cita de bloque, tranquilamente puede estar otra cita de bloque, ¿no? O si quieren, dentro de este párrafo también puede haber una cita corta, ¿no? Eso depende mucho del estilo de ustedes, de redacción, y también depende mucho del concepto que estamos trabajando, porque si no cumple, ¿no? Si esa cita que nosotros queremos usar no cumple más allá de las 5 líneas, entonces sí o sí tenemos que poner en cita de párrafo y entre comillas, ¿no? Entonces todo depende de la extensión de la cita. Ahora, si la cita es larga, ¿no? Porque llega más allá de las 5 líneas, entonces acá abrimos nuevamente el bloque para poner la otra cita, ¿ya? Depende mucho de eso, de la cantidad de información que estamos poniendo del autor. Otras preguntas, y podemos ir combinando también, ¿sí? Puedo empezar con cita dentro del párrafo, cita corta, y después puedo poner una cita de bloque. O puedo empezar con una cita de bloque y después puedo poner una cita corta. Eso depende mucho de la información que estamos desarrollando. Adelante con otras preguntas. Vamos a los ejemplos entonces. A ver, vamos a los ejemplos, a lo que decía hace rato sobre los diferentes autores. Vamos a entrar a los casos de referencia, ¿ya? ¿Cómo citamos cuando tenemos 3 autores, 4 autores? ¿Cómo vamos haciendo la referencia? Un solo autor, este es el formato. El apellido, el año y la página, ¿no? No se olviden de esto, el apellido en mayúscula. El apellido en mayúscula. 2 autores, ponemos Gutiérrez y Flores, ¿no? Coma, el año, 2 puntos y la página. Si tenemos 3 autores, vamos poniendo Hernández, punto y coma, Fernández y Bautista, coma, el año y la página. Si tenemos 4 autores, ¿no? Si tenemos 4 autores, ahí recién ponemos Bernal y otros. Acá a algunos les gusta poner Bernal et al. También es válido, ¿no? También es válido, porque significa lo mismo, ¿no? Y otros. Bernal y otros. Coma, el año, 2 puntos y la página. Si tenemos páginas continuas, y eso es lo que hemos estado viendo en los ejemplos, si tenemos páginas continuas, entonces ponemos el apellido, coma, el año, 2 puntos y las páginas continuas, ¿no? 252-253. Hasta aquí son citas textuales, ¿no? Hasta aquí se van empleando a las citas textuales, ¿no? Cita corta, cita de bloque. Cuando son páginas discontinuas, ya estamos hablando de la paráfrasis, del CF. Entonces ahí ponemos, por ejemplo, ponemos este autor, decimos el apellido del autor, el año, 2 puntos, y las páginas discontinuas. ¿Qué significa? Que de la página 62 y la 67 he extraído la idea que estoy parafraseando, ¿no? La idea que estoy poniendo en paráfrasis. Si estoy haciendo una interpretación completa, ¿no? del autor, ¿no? De referencia hasta el final, digo Gutiérrez y Flores, el año, 2 puntos, 95 y siguientes, ¿no? Entonces eso significa que de la 95 para adelante estoy realizando la interpretación de ese autor, ¿no? Generalmente esto se utiliza en las paráfrasis. ¿Qué hacemos si tenemos un autor con 2 libros o 2 documentos el mismo año? Entonces ponemos, por ejemplo, Beltrán, 2001A, ¿no? 2001A, 2 puntos y la página. Y el otro libro ponemos Beltrán, 2001B y la página, ¿no? Entonces identificamos si tiene más de un libro en el mismo año. ¿Qué pasa si son autores institucionales? Entonces ponemos el nombre completo de la institución. Entonces ponemos igualito como los autores, normal.
coma, el año, 2 puntos y la página. Si tenemos alguna ley, ¿no? Queremos hacer referencia de alguna ley, tenemos dos maneras, ¿no? Una es esta, ponemos en mayúscula, coma, el año, 2 puntos y el artículo que estamos citando y cerramos paréntesis. O también ponemos de esta otra manera, ¿no? Bolivia 1994, ley, coma, el número de la ley, 2 puntos y el artículo que estamos citando, ¿sí? También es otra manera de trabajar. Si nosotros tenemos cita de algún artículo que no esté firmado por autor, ¿no? Que no tenga autor, entonces nosotros vamos a identificar como fuente a la institución, al documento que nosotros estamos consultando. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Digo, los tiempos, coma, 2010, 2 puntos y la página, ¿no? A3. Esto es porque no tenía autor, ¿no? Ahora, si tiene autor, normal, ¿no? Va como los anteriores nomás, con autor, el año y la página. ¿Qué pasa si estoy haciendo cita de cita, ¿no? O cita indirecta? ¿Esto qué significa? Que estoy consultando un libro y dentro de ese libro, o ese autor en ese libro está citando a otro autor, pero ese autor es el que me interesa. Entonces, eso se llama cita de cita o cita indirecta. Hay dos maneras de citar. Por ejemplo, Costa citado en Flores y Baptista, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo estoy consultando a Flores y Baptista, ¿no? He leído este libro, pero dentro de este libro he encontrado a Costa, ¿sí? Y me interesa esta cita de Costa. Entonces, para que no me digan que yo estoy haciendo algún plagio, entonces voy en orden y digo Flores y Baptista, ¿no? Entonces, Costa citado en Flores y Baptista, ¿no? Este año y esta página responden a este libro, ¿no? A este libro que estoy consultando, no a la cita de Costa, porque no he leído el libro, sino estoy leyendo este libro y ahí he encontrado la cita de Costa. Otra manera de citar con este mismo caso de cita o cita indirecta es así. Puedo decir también así. Flores y Baptista citando a Costa, ¿no? Cualquiera de los dos, válido. Flores y Baptista citando a Costa, igualito. Coma, pongo el año, 2 puntos y la página. Esa es la manera como nosotros tenemos que citar, ¿ya? Son los casos de la referencia de cita que podemos emplear al momento de construir el marco conceptual. Bien, ahora cedo a ustedes el micrófono para las consultas y si no, tomamos un descanso de unos 10 minutos. Adelante. Magister, Es bien. perdón, una consulta. Se supone que todo lo que estamos hablando es respecto a la educación en los diferentes ámbitos que estamos agarrando. Y los conceptos que vamos a agarrar tienen que ser con respecto a todo lo que es educación, Sí. ¿verdad? Mi pregunta es, ¿los libros que vamos a emplear son respecto a lo que es educación, al tema que tenemos para exponer, o simplemente nos basamos en lo que es educación, en lo que es enseñanza, aprendizaje, en cómo el docente planifica para ingresar a su tema, determinar las percepciones de cómo los estudiantes toman la materia? Son libros de, ¿cómo le digo?, de educación, o es libros de las materias. No estoy logrando entender. Son libros que están relacionados con el tema que estás investigando, ¿no? Si en tu trabajo estás hablando de educación, de proceso de enseñanza-aprendizaje, de métodos o de estrategias, entonces esos libros tienen que estar en esa línea, ¿no? Que hablen de aprendizaje, de proceso de enseñanza. O sea, eso es lo que tienes que relacionar, ¿no? Acá no nos vamos a llenar de otros conceptos que no estás trabajando en la investigación, ¿sí?
Entonces, eso ten mucho cuidado. Pero son libros que tienen que estar directamente relacionados con el tema que estás investigando. José, El ¿querías tema, preguntar? Esdenka. perdón, el tema en el que yo estoy investigando, solamente guíe, me estoy confundiendo. El tema que yo estoy investigando es relacionado a lo que es odontología Ya, y en una materia que sería la malla curricular sería operatoria dental 2. Y lo que yo quiero es investigar cómo el docente está enseñando o cuáles son las estrategias que el docente utiliza para poder enseñar esa materia, ya. cómo se planifica el docente eso y que también queremos determinar la percepción que tienen los estudiantes sobre las técnicas que utiliza el docente. Entonces, en este caso, ¿qué libros debo de utilizar? Los libros que se refieren a operatoria dental, que la materia es ampulosa, o el libro de educación, no sé, A ver, educación superior en no. Esdenka, a ver, ¿qué estás investigando del docente? del docente. Queremos determinar las estrategias didácticas que utiliza el docente para la Tu enseñanza concepto. en la prepa. Ese es el concepto que tienes que desarrollar. Las estrategias didácticas que utiliza el docente. Ese es el Entonces concepto. tendría que utilizar libros de educación. Claro, claro. Ahora, si estás hablando de la materia, puedes usar un concepto muy cortito para decir qué se entiende por esa materia, ¿no? O qué es esa materia, nada más. No te estamos preguntando, o no dice tu objetivo, por ejemplo, desarrollar los contenidos de la materia. No creo que diga eso el objetivo, ¿no? No, no, no. Entonces, simplemente es decir, ¿qué se entiende por esa materia? Y eso es como una manera de contextualizar al lector y decir, ah, esta materia trabaja estos puntos o estos temas, ¿no? Nada más. Mm, muy bien, gracias. Entonces, Magíster, ¿y estos libros de dónde podemos sacar para poder alimentarnos? Bueno, tienen que revisar, ¿no? Y también en los módulos, entiendo que en la mayoría de los módulos tienen bastantes textos que han ido trabajando. Entonces, esos son los textos que tienen que ayudarles. Y por supuesto, otras revisiones que van a hacer en línea, porque ahorita la biblioteca va a ser bien difícil, pero hay que ir desarrollando esos conceptos. José Luis, ¿querías decirnos Muy algo? bien, gracias, muchas Sí, gracias. Pedro, Sí, adelante. dos consultitas. El formato que nos has presentado es igual al de la guía de la Cato. Sí, ese es el formato que estamos usando. El oficial. Perfecto. Y mi otra consulta es sobre los cuadros. No sé si hay una bibliografía donde podamos también profundizar la parte de los cuadros que nos has presentado. No sé si, bueno, tal vez es de tu experiencia docente. No sé si habría un libro más, algunos textos para apoyarnos sobre eso. ¿Qué cuadros, José? Los cuadros que nos has presentado al principio para el tema de ir marcando los subtítulos, todo ¿A los esto. conceptos? No, es algo Sí, más los de conceptos. nosotros nomás. Es algo más de Ya, nosotros, pero sí, hay muchos libros. Como les decía hace rato, hay diferentes libros que trabajan, por ejemplo, cómo hacer una tesis, cómo realizar un artículo científico, cómo investigar. Vas a encontrar, de que hay muchos trabajos hay. Em, lo único que les estoy pidiendo es que ordenemos las ideas como la estructura que les di, porque es la manera más sencilla de ordenar, ¿no? De tal manera que nuestra idea, el concepto, esté bien expuesto, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, que el lector, al momento de leer, entienda cómo se ha trabajado el concepto. Eso es lo que buscamos. perfecto. Gracias, Pedro. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Magister, una consulta. Sí. Estos tres